Entra Biden, sale Trump, se va la era Trump, que fueron solo 4 años, pero parece que para los estadounidenses fue una vida. Sí. Ha sido un personaje que podemos llamar el epítome de lo polémico. Él tenía su personalidad televisiva y la llevó a la Casa Blanca así de largo. Seguro todos nos enteramos de todas las barbaridades que dice, pero tal vez no todo el mundo esté tan al tanto de qué se trataron sus políticas y cómo se van a diferenciar con las políticas de Biden. Bueno, para hablar sobre este tema, y como lo decíamos recién, tenemos como invitado al director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, a Ignacio Bartesagui, a quien le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, ingresa Biden ya con el propósito de firmar 17 decretos. Claro, porque tiene que, de cierta forma, reconstruir parte de, bueno, una política muy polémica seguida por Trump en muchos frentes. No solo el frente interno, sino también, fundamentalmente, el frente internacional. Así que el trabajo que tiene Biden por delante es enorme en recuperar, de cierta forma, gran parte de la ausencia que Estados Unidos ha tenido en el sistema internacional, ¿no? Y también interno, porque no solamente con cosas que haya hecho Trump, sino también con cosas que vienen de hace muchos años. Pienso en las deudas universitarias, por ejemplo, que es algo que él habló mucho, ¿no? De intentar solucionar o por lo menos ayudar a esas familias que tienen deudas, porque recordemos que también ir a la universidad de Estados Unidos tiene un costo inmenso para muchos, y es una de las políticas, y va a estar dentro de estos 17 decretos, ¿no? Sí, claro, también lo de las deudas universitarias es algo histórico, claro, que no se ha podido resolver. Pero bueno, los aspectos migratorios, está claro que Biden comienza y su discurso de hoy hizo mención muchas veces a la palabra democracia, a la palabra unidad, lo que demuestra la crisis que está atravesando interna Estados Unidos. Estados Unidos tiene fundamentalmente 3 crisis internas muy graves. La pandemia, la cantidad de muertos que ha tenido por el COVID-19, la crisis económica va a caer en el entorno del 4 o 5% este año, tiene una deuda pública que se ha acrecentado con Trump de forma muy importante, y esta situación social tan compleja. Entonces se espera que el primer año de gobierno Biden va a estar focalizado fundamentalmente a la política interna y después mirará a lo que es la política internacional, donde ya ha dado alguna señal fundamentalmente con lo que tiene que ver con el combate del cambio climático, que una de las cosas que va a firmar rápidamente es la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, que no es poco importante, ¿no? Sí, que Trump se había salido del Acuerdo de París y es uno de los decretos. Pero dentro de las cuestiones que no puede hacer por decreto, también otro problema que tiene Biden es que tiene un Congreso que está bastante dividido. Entonces, en realidad, le va a costar hacer otras cosas que no sean por decreto. Esto, digamos que hoy, estas 17 decretos es como lo máximo que puede hacer él solo sin necesitar al Congreso. Él puede hacer bastante por decreto, pero si vamos a hablar de una reforma migratoria profunda, como que es la que él quiere plantear, o si vamos también a ver cómo va a sostener este plan económico multibillonario, digamos, que está planteando para salir de la crisis, por supuesto que va a necesitar el Congreso. Tiene la suerte que en la Cámara Baja tiene mayorías, en el Senado no, va a romper esas mayorías con la vicepresidenta Kamala Harris, que ya solo por eso va a cumplir un rol preponderante en su gobierno. Pero bueno, va a necesitar, por supuesto, que mayorías en el Senado que no tiene para muchas de las leyes. Bueno, vamos a ver también cómo se recompone el Partido Republicano y cómo juega Trump desde la ausencia. Eso también es algo que hay que ver, porque por supuesto que el Partido Republicano está muy dividido, no lo suficiente como para seguir adelante con el juicio político de Trump. Yo creo que eso va a quedar finalmente en la nada. Ah, ¿no va a prosperar entonces? ¿No va a prosperar el juicio político? Entonces, Trump va a poder volver a postularse y va a poder seguir aspirando a volver. Incluso con el juicio político podría hasta volver a presentarse. La estrategia del Partido Demócrata con el juicio político es, de cierta forma, poder hundirlo políticamente, más de lo que ya se hundió por lo que ocurrió en el Capitolio, para de esa forma que no vuelva, asegurarse de que no vuelva. Pero bueno, es muy difícil que se consigan los votos en el Senado para que este juicio político prospere, y a esta altura del partido tampoco sé si a Biden le conviene seguir hablando de Trump. Yo creo que ahora el desafío es olvidarse de Trump, porque seguimos hablando de Trump. Biden va a tener que marcar su agenda y va a tener que empezar a hablarse de él. Entonces, si el juicio político sigue adelante cuando ya el presidente no está en funciones, no sé si no termina ganando Trump con todo eso,
de seguir estando en escena, que es lo que Biden debería evitar. Igual también la agenda se la terminó marcando Trump de alguna manera, porque pienso, lo hablábamos hoy antes de arrancar el programa, él va a ser el presidente que salga de la pandemia. Y eso ya va a pasar, si todo más o menos va Biden, ¿no? Va a ser el que vacune a todos los estadounidenses también, el que haga llegar las vacunas. Si nada cambia y nada es muy raro, va a ser el que salga de la debacle económica también. Va a ser el presidente que logre levantar a Estados Unidos. Si no pasa nada raro, por eso digo, porque no, el que está haciendo promesas, subsidios, en fin, está prometiendo muchas cosas. Hay como algo próspero hacia adelante para él, ¿no? Como presidente. ¿Cómo la ves? Es que lo que pasa, sí, de acuerdo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo peor que este último tiempo de Trump. Por supuesto que no todos los 4 años de Trump fueron malos, porque por supuesto que él supo acompañar una recuperación económica que ya venía con Obama, logró éxitos históricos en bajar el desempleo en Estados Unidos, los mejores guarismos de los últimos 50 años, pero después, claro, la reforma tributaria que hizo, tan impositiva que hizo, que favoreció a las empresas y a las empresas fundamentalmente de gran porte, generó un crecimiento económico, pero claro, eso después se da vuelta con un muy mal manejo de la pandemia. Entonces, Biden, si logra hacer un buen manejo de la pandemia, vacunar a tiempo, con un apoyo económico brutal de su plan de recuperación, bueno, por lo menos en el corto y mediano plazo va a lograr buenos resultados. Dijiste algo, Ignacio, que me quedó así como repiqueteando y con eso te traigo a Uruguay, que es que el primer año del gobierno de Biden va a estar dedicado a lo doméstico, o sea, a la interna de Estados Unidos, a resolver todo eso. Entonces, cuando se abra a ver lo internacional, ¿qué pasa con Uruguay y Biden? Bueno, América Latina es poco importante para Estados Unidos, ha sido incluso poco importante para Trump, que ha actuado más como reacción que como acción. Digo, América Latina para Estados Unidos es fundamentalmente México, con el cual tiene, por supuesto, todo el asunto migratorio que es muy complejo para Estados Unidos. Hay que ver qué ocurre con su relación con Venezuela, que por los comentarios que ya ha hecho el secretario de Estado no va a cambiar, ya ha tildado a Maduro de dictador, digamos, y apoya a Guaidó. Hay que ver cómo se va a hacer la política de Biden con Cuba, si se va a asemejar un poquito más a la de Obama, pero después con el resto de América Latina, poca cosa. No es tanto entre sus prioridades de política internacional, porque Estados Unidos tiene que ver qué hace con la Organización Mundial del Comercio, ver cómo sigue su relación con China, recuperar su confianza con Europa, volver al Acuerdo de París, resolver el conflicto con Irán. Recuerdan que Trump se fue del acuerdo nuclear con Irán y eso genera muchas dificultades, medir cómo va a ser su relación con Rusia. Bueno, hay una infinidad de temas mucho más importantes que América Latina, entonces allí creo que vamos a estar algo relegados. Y con respecto al intercambio comercial y a todo eso, ¿qué puede pasar? ¿Cambia? Porque en general a nosotros en Uruguay, supuestamente, o es lo que dicen los expertos como tú, es que nos favorecen más los republicanos que los demócratas en general. Aunque no sé si Trump se puede considerar republicano a esta altura, pero bueno. Eso se rompió, era así un dicho histórico, ¿verdad? Se rompió directamente porque Trump no representó los intereses republicanos necesariamente. Es un outsider de la política, le costó mucho seguir esa visión más aperturista de los republicanos, más factibles a firmar tratados de libre comercio, y eso nos favorecía a nosotros, pero por supuesto que Trump se cerró, aunque mantuvo ciertas conversaciones, una cercanía con Bolsonaro, que me parece que podría haber sido lo que se perdió, esa oportunidad se perdió, porque si Trump seguía 4 años más, quizás Bolsonaro lograba subirse al tren de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Con Biden lo veo muy difícil, porque Biden no va a mirar para Bolsonaro, al menos por el momento, porque la agenda de Bolsonaro difiere mucho de la de Biden, incomoda a Biden Bolsonaro. Entonces, nosotros ahí perdemos. Uruguay va a tener que ser muy estratégico, aprovechar que es un país muy chico, que puede reconstruir la relación rápidamente con Estados Unidos y que hoy aparece como el país de la región más estable. Y Estados Unidos necesita tener un vínculo con un país estable. Recuerden que Chile, que era el histórico aliado estable de Estados Unidos en Sudamérica, se cayó. Entonces es probable que Biden sostenga una relación bastante cercana con Colombia y después puede mirar para Uruguay como un aliado para discutir algunos asuntos hemisféricos. ¿Y qué pasa con la sociedad norteamericana? Porque en el discurso de Asunción, Biden dijo que las diferencias que nos separan son profundas pero no son nuevas.
Habló como de una grieta. ¿Cuál es la interpretación que haces de esto? Bueno, desde el momento en que hay una gran cantidad de millones de estadounidenses que votaron por Trump y las encuestas indican que hasta un 20% de sus seguidores consideran que lo que ocurrió en el Capitolio no estuvo mal. Bueno, entonces hay un problema social en Estados Unidos. Hay problemas sociales de fondo. Lo que se refiere Biden es que, por supuesto, que todo el tema de la sociedad negra en Estados Unidos es algo de fondo. No se le puede achacar eso a Trump. Es algo que tiene muchísimos años y que hay que, por supuesto, tratarlo. Los hispanos, el papel que juegan los hispanos, lo que tiene que ver con las políticas migratorias. Eso, bueno, ha generado de cierta forma Trump con sus políticas de no aceptar, bueno, su política expresa contra los musulmanes, el no aceptar refugiados, bueno, su visión sobre cómo frenar las corrientes migratorias desde México con la creación de un muro que al final no se dio. Ese es otro gran fracaso, diría, de Trump, tiene que ver con su política migratoria. Ese muro no solo no se construyó, porque no se construyó, solo se mejoraron algunas partes que ya estaban construidas, tampoco lo pagó México el muro, como dijo inicialmente, y la solución de fondo no es un muro. Entonces, esos son temas que, por supuesto, dividen la sociedad de Estados Unidos, que además se ha visto muy con esa brecha, se ha separado mucho porque además se ha involucrado la prensa en todo esto. Entonces hoy hay bandos también en lo que tiene que ver con la prensa. Pues yo creo que de cierta forma Trump forzó demasiado las instituciones en Estados Unidos y la frutilla de la torta fue ese ataque al Capitolio que todos vimos por televisión. Nacho, ¿cómo está esa imagen? Porque en campaña hubo un momento en donde capaz que fue la gente de Trump o quienes trabajaban para él, empezando a mover hilos con esa imagen de acosador que tuvo Biden en un momento, con videos que se filtraban, y el gabinete que tiene es bastante diverso, ¿no? Es como una manera que que buscaron también en ese momento de limpiar un poco esa imagen que él tenía. Bueno, sí, por supuesto que hay atrás una estrategia de todo lo que es el equipo de Trump. Lo que ocurre es que no lo han logrado contener. Yo creo que aquí hay un personalismo muy fuerte, hay una personalidad muy especial. Es cierto que hay muchos libros, a mí no me han terminado de convencer tampoco los libros, pero han tratado un poco cómo ha sido su personalidad. Pero bueno, lo que está claro es que el que lo contradecía perdía el trabajo automáticamente y se enteraba por Twitter. Y han habido pocos que han logrado contenerlo. Yo creo que el que va a pasar, hoy o mañana vamos a recordarlo, que lo ha contenido más de lo que imaginamos, es Pompeo, su secretario de Estado, porque uno dice que la política internacional de Trump fue mala. Sí, estamos de acuerdo, yo diría que en términos generales fue mala, pero podría haber sido mucho peor. Algunos están destacando ahora bueno, que ha tenido paz en estos 4 años. Esto de la paz, el no tener guerras, siempre es relativo, porque las guerras no son esas que son guerras militares de gran dimensión. El hecho de no actuar en determinadas zonas del mundo, o el hecho de permitirle a Rusia cierta flexibilidad en todo base central, permitieron guerras de otra índole donde también hay muchos muertos y de eso no se habla. Entonces yo tampoco diría que es algo positivo a rescatar que no se dieron guerras. Pero bueno, podría haber sido peor. Entonces yo creo que de cierta forma el equipo lo ha logrado contener y ha habido cierta estrategia para mostrar a un Trump de determinada forma al público, ¿no? Muy bien, bueno, Ignacio Bartesay, un placer hablar contigo y bueno, y que nos pintes este panorama. Muchísimas gracias.